Amigos, bienvenidos a tu programa Yo Amo la Biblia. Hoy día vamos a empezar una serie de programas con el tema la hipomanía. ¿Qué es la hipomanía?, te preguntarás. Bueno, es un trastorno del humor. Todo el programa de hoy va a estar dedicado a la definición de la hipomanía, a las características de la hipomanía y el fin de los pacientes hipomaníacos. Porque lamentablemente todo trastorno y toda enfermedad tiene un final, sea un final feliz o un final triste. Pero yo estoy aquí para decirte que sea que sufras o no, o conozcas a alguien que está sufriendo de ese trastorno del humor llamado hipomanía, que es el primo hermano de la depresomanía, hay esperanza. Para eso estoy grabando estos programas, para darte mi testimonio de cómo el Señor me regaló el pacto de la sanidad. Y esa promesa que hizo en ese pacto, pues la reclamé, aprendí a reclamar, y mi esposo, un paciente que fue hipomaníaco, se sanó. Bueno, comencemos con esta aventura porque pasaron muchísimos años, como 6 años de oración y ayuno semanal, oración diaria, ayuno una vez por semana de 24 horas durante 6 años, para luego un año más lograr que el Señor se apiadara, tuviera misericordia de nosotros y nos diera la victoria. Muy bien, amigos, vamos a iniciar el programa con unas encuestas. Yo quería saber si el público aquí en Chaclacayo, en la calle Las Retamas, donde yo vivo, ¿qué sabían sobre la hipomanía? Y ustedes van a ver el resultado, porque pregunté entre la hipomanía, si sabían sobre la hipomanía o si sabían más sobre la depresomanía, que es su primo hermano mayor. Vamos a ver entonces la encuesta. Nos vemos. A todos los amigos de Yo Amo la Biblia, estamos en las calles preguntando acerca de si conocen o no, o han oído hablar acerca de la hipomanía. ¿Ha escuchado hablar alguna vez de la hipomanía? No. ¿Del trastorno bipolar, de la depresomanía? De bipolar, sí. De bipolar, sí. ¿Qué sabes sobre la bipolaridad? Bueno, sé que tiene que ver mucho con el carácter de la persona, ¿no? O sea, pasan de un extremo de la alegría a la tristeza, y cuando tienen momentos difíciles, pues ya caen en depresión, ¿no? Pero son esos cambios bruscos que hacen que las personas sean diferentes en su forma de actuar. ¿Y usted cree que es una enfermedad mental o es un trastorno? Bueno, para mí es un trastorno. Un trastorno, no una enfermedad mental. No. ¿A usted qué recomendaría? ¿Que lo internen? ¿Que siga un tratamiento? Tratamiento, solamente tratamiento, es lo que yo más o menos. Solamente un tratamiento. Sí, un tratamiento y que tenga vigilancia para ver si continúa con el tratamiento hasta que, bueno, pues. Claro. Porque cuando están en la tristeza, a veces bajan tanto a la tristeza que se pueden quitar la vida, Exacto. ¿verdad? Llegan al extremo del suicidio. Claro. Y bueno, acá a nuestra derecha tenemos a nuestra amiga Yolanda. Yolanda, que usted trabaja en la posta. Sí, aquí en el centro de salud. En el centro de salud sí. López Silva. Ajá. Bueno, aquí tenemos a Yolandita que trabaja con su puesto de periódicos frente a la casa donde vivo. Y acá, Yolita, le vamos a preguntar, ¿has escuchado hablar de la hipomanía? ¿No? Y de la depresión, del depresomaníaco, del bipolar. La depresión es una angustia, creo, de la persona. Ya. ¿Has conocido a alguien que se haya quitado la vida? No. No, por el problema de la depresión, de la depresomanía. Gracias, Yolita, muy gentil, gracias. Bueno, amigos, vamos a continuar nuestra encuesta con otras personas en la posta y luego iremos a otros lugares para saber
la opinión del público. Gracias. Amigos, ahora estamos en el Salón de Belleza Lourdes, de la calle Las Retamas en Chaclacayo. Lourdes, querida, tú tienes a varios clientes que vienen todos los días, mañana y tarde, de lunes hasta el sábado, a veces domingos. ¿Alguno de tus clientes has escuchado decir que sufren o que algún pariente sufre de hipomanía o trastorno del humor? No lo he escuchado. Tal vez has escuchado de la depresomanía, de los depresomaníacos, que suben y bajan a la alegría, a la manía y después se van a la depresión y a veces se suicidan. ¿Has escuchado? Sí. ¿Sí? ¿Algún cliente, algún familiar? Algún cliente siempre me dice, va a subir la depresión. Ah, claro. O sea que parece que la depresomanía es más conocida que la hipomanía. Te agradezco muchísimo, Lourdes. Les recomiendo venir al Salón de Belleza Lourdes. Gracias, buenas tardes. Bueno, amigos, aquí estamos frente al parque. ¿Cómo se llama el parque? Las Retamas, y estamos en el paradero de las taximotos Las Retamas. Y aquí estamos con nuestros amigos José Carlos y Carolina. Les vamos a preguntar lo mismo que hemos estado preguntando a las personas aquí en la posta. ¿Conoces algo? ¿Has escuchado sobre el trastorno de la hipomanía? Sinceramente no. ¿Y has escuchado tal vez el trastorno de la depresomanía? Los depresomaníacos a veces son más conocidos, creo. La depresión sí, pero depresomaníaco no. No, pues, muy bien, ok, gracias Carolina. Ya. Y José Carlos, ¿tú has escuchado acerca de lo que es la hipomanía? No. ¿Y has escuchado hablar de la depresomanía, de los depresomaníacos? Menos, ningún familiar, nada. Bueno, ustedes saben que la hipomanía, el final de la hipomanía, es la ruina económica, la muerte financiera del paciente. Hay muchas personas que deben de estar sufriendo de hipomanía y nosotros ni cuenta. Hay muchos pacientes que la hipomanía los incita a comprar, a prestarse dinero, a sacar una financiación de un banco para un proyecto de la manía que les viene, y eso los lleva a la cárcel. Se han puesto a pensar de que pueden haber muchos en la cárcel inocentes porque sufren de este trastorno del humor. Bueno, eso lo van a poder ver en el programa de Hipomanía en mi canal de YouTube. Gracias amigos, gracias por la entrevista, permiso. Amigos, ahora estamos en el Bazar Lourdes. Vamos a preguntarle a la señora Lourdes acerca del trastorno de la hipomanía, si alguna vez lo ha escuchado. Lourdes, buenas tardes. Buenas tardes, Laquita. Cuéntanos, ¿has escuchado hablar de la hipomanía? Hipomanía no. No. La Y verdad, tal vez sinceramente, has escuchado más sobre el trastorno de la depresomanía. Depresión. De las Depresión. depresomaníacos, que a veces se suicidan, se cortan las Claro, venas. de ese tipo de personas y de depresión sí. De repente algunos de tus clientes, algún familiar, Amigos, sí. amigos, conocidos, ¿no? Sí. Muy bien. Y tú sabes que la hipomanía, el fin del paciente hipomaníaco es la ruina económica, la cárcel. Mayormente el que tiene ese problema es por factor económico o muchas veces por factor sentimental también. Por eso, la hipomanía es un trastorno que guía al paciente hacia la destrucción económica, mientras que la depresomanía, el fin del paciente es la muerte física, se suicidan, Sí, se sí. cortan las venas, se cuelgan de una viga, etcétera. Sí. Muy bien.
Entonces, más has escuchado acerca de los depresomaníacos. Y a veces un hipomaníaco se presta mucho dinero, se presta, hace inversiones y los convence a inversionistas para que pongan su dinero en su proyecto. Y eso los lleva a la cárcel. Y puede ser de que en la cárcel en el Perú, en esta cárcel del Perú, las cárceles del Perú, haya muchos hipomaníacos. ¿Ah? Entonces por eso estamos haciendo este programa, para concientizar. Gracias, Lourdes. Gracias. Bueno, amigos, nos encontramos frente a la tienda de la señora Zoilita. Y aquí tenemos a la señora Amelia. La señora Amelia nos va a ser tan gentil de respondernos a nuestra encuesta. Señora Amelia, ¿ha escuchado alguna vez hablar acerca de la hipomanía? Nunca. ¿Y acerca de la depresomanía, de los depresomaníacos? Tampoco. Depresomanía podría decir la depresión. No tengo mayor información. Parece ser de que el fin de un paciente hipomaníaco es la cárcel o la muerte financiera, mientras que un depresomaníaco, el fin de ese paciente es la muerte física. Entonces quizás muchos de los que están en cárceles ahora están sufriendo del trastorno de la hipomanía y no se sabe, y no reciben tratamiento. Queremos concientizar al público peruano y del mundo entero acerca de este trastorno del humor llamado hipomanía. Señora Amelia, muchas gracias por darnos su tiempo. Buenas tardes. Bueno, amigos, habrán disfrutado las entrevistas que hemos realizado con Ruyi aquí en la calle Las Retamas en Chaclacayo. El público entrevistado no sabía nada acerca de la hipomanía, pero muy interesante, descubrimos que algunos habían escuchado acerca de la depresomanía, que también es un trastorno del humor por escasez de litio. Bueno, vamos a empezar primero con la definición. ¿Qué cosa es hipomanía? ¿Y por qué lo he insertado en los programas de Yo Amo la Biblia? Bueno, muy simple. Queridos, yo me casé con un hipomaníaco y no sabíamos quién o cómo, de qué se trataba la hipomanía. Así es que te puedo dar testimonio a lo largo de toda esta serie de programas que vamos a realizar, cómo salir victorioso de un trastorno del humor llamado hipomanía y, ¿por qué no?, también de la depresomanía, que es lo más común, que las personas conocen más por lo menos. Muy bien, es a través de la Biblia que pude lograr reclamar el pacto de sanidad. Por eso es que hemos escogido esta serie de programas para ti en Yo Amo la Biblia. Bueno, definamos, ¿qué es la hipomanía? La hipomanía viene de dos palabras, una griega que es la hipo, que significa menos, es decir, tenemos manía, que es una euforia, es un deseo exacerbado de realizar algo en forma repetitiva, en forma inusual. Entonces, tenemos que la hipomanía no es una manía alta, sino una manía, un trastorno medio. Vamos a graficar un poquito. Digamos de que aquí yo tengo la línea de normalidad, ¿no? La línea de normalidad. Y en la parte inferior tenemos la línea de la depresión, que va de 1 a 100. En la parte superior tenemos de 0 a 100 la manía. Bueno, la hipomanía es un trastorno que lleva al paciente desde la normalidad, comienza a subir hacia la manía, pero no sube a 100, no sube a la manía alta, sino se queda en la mitad, una manía menos severa.
Luego queda allí por una temporada que puede durar de 2 semanas, un mes, hasta 3 meses. Luego el paciente pasa de esa manía, desciende nuevamente a la normalidad. Y así, en forma cíclica, va subiendo a la manía y bajando a la normalidad. Un paciente que sufre de un trastorno unipolar, como lo sufría mi esposo, y te digo sufría porque a pesar que es incurable, el Señor lo sanó. ¿Qué significa esto? Que el paciente que pasa de la normalidad y luego a un episodio maníaco, las personas, sus familiares, van a pensar de que es un loco, que es un inmaduro y que lo puede estar cubriendo, como decía antes, lo puede estar encubriendo con alcohol, con drogas, con de repente con adicciones de café, cigarrillo, sexo, prostitución, etcétera. Son formas que inconscientemente el paciente va a buscar para encubrir esos momentos de manía que le llegan y momentos también en que pierden el sueño. Entonces vamos a ver las características del paciente que sufre del trastorno de la hipomanía. Primero, el trastorno del humor se produce por una escasez de un mineral que se llama litio y a la altura de los cerebelos, que está en la base del cerebro, en la nuca, los cerebelos, al tener escasez de este líquido llamado litio, que es un mineral líquido, los cerebelos comienzan a frotarse. De esta manera ya no está el líquido, el litio que necesitan para que esté suave el roce de los cerebelos, entonces se comienzan a frotar y allí comienzan los trastornos del humor en el paciente. Entonces, la hipomanía e incluso la depresomanía se deben a la escasez de litio a la altura de los cerebelos. Se define como un trastorno del humor, no como una enfermedad mental. ¿Por qué? Porque el paciente no pierde su IQ, su inteligencia, su coeficiente intelectual, no afecta su producción, no afecta su capacidad intelectual. El paciente no es un enfermo mental, pero sí sufre de un trastorno del humor. En psicología, busqué también en Google, lo define como un trastorno bipolar categoría 1. ¿Por qué bipolar? Porque la depresomanía también se conoce como el trastorno bipolar del humor. ¿Por qué? Porque dijimos que el paciente, si el paciente hipomaníaco sube de una normalidad hacia una manía mediana y luego baja, un depresomaníaco está normal, comienza la manía, el paciente depresomaníaco sube hasta 100, luego va a descender después de una temporada, baja y desciende puede llegar a una normalidad de unos meses, quizás unas semanas, depende de la severidad, y luego va a descender hacia la depresión, y esa depresión puede llegar a la depresión profunda. En ese estado los pacientes pueden cometer atentados contra su vida. Bien, entonces otra característica del trastorno de la hipomanía es de que es congénito, es decir, no es culpa del paciente, es hereditario, congénito, incurable.
el paciente debe de tener medicación de por vida. No se le puede fallar ni un día a lo largo de su vida. Esta línea de herencia se realiza a través de la línea materna y lo transmite la mamá. Las mujeres, no la mamá, las mujeres por la línea materna. Entonces, manía, recuerden, es una necesidad exagerada de hacer algo, de lograr algo, de pensar en algún objetivo, o también puede ser una obsesión de repetir algo constantemente. Entonces, ¿cómo reconocer si tienes un familiar, un hijo, un esposo con características hipomaníacas? Recuerda, hipomanía es diferente a la depresomanía. Las características de un paciente hipomaníaco a veces no son fáciles de ubicar. Es más, la familia de mi esposo durante 53 años de vida no se habían dado cuenta que mi esposo Tom sufría de hipomanía. Entonces, a mi esposo Tom lo trataban como la oveja negra de la familia, lo desheredaron. ¿Por qué? Porque las características de un hipomaníaco son las siguientes. 1. Cuando comienzan a elevarse en la manía, el paciente comienza a perder el sueño. Solamente duerme como el hombre araña, es decir, nunca. Quizás duerme 1 hora al día, y eso produce más fricción entre los cerebelos y el paciente va a llegar a un momento de irritación. Especialmente esa irritación se va a ir contra el familiar más cercano. En este caso era yo como esposa, en otros casos es contra algún hijo, algún pariente, o a la misma esposa, o a la mamá, o al papá, dependiendo si todavía es joven. Tenemos entonces la primera característica: se vuelven súper activos, es decir, no pueden dormir y se vuelven súper chistosos. Todo es broma para ellos. Te hacen bromas de bromas de bromas todo el día, lo cual es exagerado. Otra característica de los pacientes hipomaníacos es de que comienzan a pedir préstamos tanto a la banca, a las instituciones financieras, a un pariente cercano o lejano, a algún amigo. De cualquier forma logran conseguir el dinero y se endeudan para perseguir un proyecto, un objetivo que la manía los obsesiona por conseguir. Otra característica es que la hipomanía también se presenta tanto en las mujeres, muy raro, pero sí se presenta, o generalmente en los varones. Luego tenemos que estos pacientes comienzan de pronto a comprar exageradamente. Yo recuerdo que cuando llegaba a casa encontré un congelador enorme y nosotros éramos 2, mi esposo y yo. Y yo, asustada por ver a un congelador en la casa, le pregunto: ¿por qué has comprado un congelador? Porque siempre lo he tenido. Otra característica del hipomaníaco es de que se prestan, se endeudan para comprar cosas, no para él, sino para terceros, o sea, para otra persona o para la esposa o para el hogar, etc. Bien, se comienzan a ir a los bancos a solicitar préstamos, y los bancos, al ver la convicción de estos pacientes, les van a prestar. Por lo tanto, ojo,
no siempre un proyecto o un plan, un objetivo es bueno para ese paciente. Y si la familia o el socio o los socios no se dan cuenta que están asociados a un hipomaníaco, van a perder mucho dinero, porque cuando se les pase la manía, el paciente se va a olvidar del proyecto. Bien, otra característica, como les contaba, se prestan de cualquier persona. Justamente les quiero contar que cuando conocí a mi esposo Tom fue en Puno, en Juliaca. Pasé unos días ahí, me lo presentaron a Tom y después nos encontramos nuevamente en Arequipa. Era justamente agosto y septiembre, las fiestas de Arequipa, y Tom, yo había tenido un contrato muy grande en Arequipa, yo estaba pasando unas vacaciones y Tom me pide prestado. Imagínate, no lo conocía más que 10 días y ya me pidió 5.000 soles de esa época. Por eso es que prácticamente seguimos como conocidos, luego amigos, porque él ya me debía 5.000 soles. Bueno, luego estos pacientes, también otra característica es que pueden estar por empezar a coleccionar cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, Tom, mi esposo, empezó a pintar todas las latas de Milo, latas de cualquier tamaño o del mismo tamaño, las empezó a pintar de negro. Y en cada latita ponía clavitos de un solo tamaño, la otra latita de otro tamaño, después tuerquitas de este tamaño, de otro tamaño más grande. Y así tenía latas de latas en el cuarto de trabajo que teníamos en nuestro hogar. Cuando mi esposo empezó el tratamiento, no se imaginan la cantidad de talegas de yute que saqué llenas de latas con sus respectivos clavitos y tuerquitas, y lo tuve que regalar. Otra forma como hacen estos pacientes es de que, por ejemplo, reciben su quincena o reciben su sueldo o son propietarios de su propio negocio, tienen el dinero y cuando empieza la manía lo ponen en sobres. Esa era la característica de mi esposo. Lo ponía en un sobre y luego se olvidaba dónde había puesto ese dinero. Pero les voy a contar que fue algo para nosotros bueno, porque en esa oportunidad Tom había puesto los sobres con dinero, que la suma era como de $1,670 entre 2 sobres, los había puesto debajo de la alfombra en nuestra habitación. Y cuando mi suegra, que en paz descanse, vino a visitarnos, yo quise que ella ocupara la habitación principal, así es que hice la limpieza general, saqué la alfombra y me encontré con 2 sobres con dinero. Y justamente estábamos por comprar un penthouse en Miraflores, frente a la playa, y necesitábamos pagar las arras. Ese sobre, esos 2 sobres con $1,770, más o menos, me sirvió para dar las arras para comprar ese departamento. Entonces puede ser de que tu familiar o tu amigo tenga esa manía de decir, ay, ¿qué habré hecho con este dinero? No me acuerdo. Es porque de repente lo ha puesto en un sobre y lo ha ubicado entre libros o debajo de una alfombra, porque esa es la manía que tiene en ese episodio, porque no siempre va a ser igual, los episodios van a variar. Bien, otra característica del hipomaníaco. Por ejemplo, aparte de esconder dinero o coleccionar latas, como en este caso, u otros objetos, tenemos que añadir en qué termina este paciente con un trastorno de hipomanía. Como verás, el fin de estos pacientes que hacen proyectos,
tienen objetivos, se prestan dinero por acá, por allá y compran y compran y compran en todo el episodio hipomaníaco. Este paciente a veces busca inversionistas para realizar su proyecto y les jura y rejura y firma contratos y todo ante notario, con abogados, y firma con este inversionista, con otro inversionista, y al final no puede cumplir con lo pactado. Entonces, estos pacientes por lo general van a parar en la cárcel por fraude, por estafa o por malversación de los fondos entregados para determinado proyecto y que no lo hicieron. Entonces, el fin de un paciente hipomaníaco puede ser la cárcel o también la ruina, la muerte económica, la ruina financiera. La diferencia entre un paciente con trastorno de depresomanía y un paciente con hipomanía es que el depresomaníaco, el fin de ese paciente es la muerte del paciente. Un paciente depresomaníaco se va a suicidar en la etapa de la depresión profunda. Puede que suceda así, si es que no recibe tratamiento. Ese paciente puede cortarse las venas, tomar veneno, colgarse de una viga, o sea, tomarse pastillas, tomar veneno también. Y cada aspecto, cada decisión que él tome va a dejar un mensaje espiritual para la familia. Eso me explicó un profesor que tuve, psicólogo, en mis clases de teología pastoral. Un mensaje. Entonces, si un hipomaníaco termina en muerte financiera, muerte económica, ¿qué mensaje deja a la familia? Sí, que el dinero fue su Dios. Entonces, vamos a descubrir a lo largo de estos programas que la medicina, la psiquiatría, la psicología nos va a decir que estos pacientes son incurables, que no van a poder sanar, que van a tener que ser medicados de por vida. Pero para Dios nada hay imposible. Y hablando de el fin, uno de los fines de los hipomaníacos, que es la cárcel, ¿cuántos miles de encarcelados sufren de hipomanía? Son una carga para la sociedad porque su familia no descubrió a tiempo que su paciente, su familiar, su amigo, su esposo sufría de hipomanía. Al principio vas a tener que buscar la ayuda médica para confirmar si tu paciente tiene escasez de litio y para recibir la receta necesaria. La prescripción del médico para empezar un tratamiento, mientras que comienzas con el tratamiento divino, que de eso me voy a encargar yo. Y termino con este salmo, el Salmo 18, porque si vas a empezar una batalla espiritual y física como la que te estoy hablando ahora para vencer algo que es incurable y que es hereditario, lo vas a hacer a través de la palabra de Dios. El Salmo 18 te dice: te quiero, Yahvé, mi fortaleza, mi Salvador que me salva de la violencia. Las adicciones que encubren al paciente de trastornos, con trastornos hipomaníacos y trastornos bipolares, crean violencia en el ámbito matrimonial y familiar. Pero Dios es el que te va a salvar. El verso 3 dice: Yahvé, mi roca y mi baluarte, mi libertador y mi Dios.
Él me libertó de las garras del trastorno de la hipomanía de mi esposo. Continúa, la roca en que me amparo, mi escudo y mi fuerza salvadora, mi ciudadela y mi refugio. Invoco a Yahvé, digno de alabanza, y me veo libre de mis enemigos. Amén. Te dejo allí hasta el verso 4 del Salmo 18. Espero que esta serie de programas que vamos a hacer con la ayuda de Ruyi Ayala, un magnífico cristiano, hijo de Dios, que me ayuda a hacer estos programas para ti. Dios lo bendiga. Podamos seguir haciendo estos programas para la salvación de los matrimonios y familias que se ven violentados por este trastorno del humor llamado hipomanía. Un abrazo para todos, nos vemos Dios mediante en el siguiente programa. Chaucito, bendiciones.